Me rodeas con tu canción, canción de protección sobre todo mal. Temores ya no hay, ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Levantamos nuestras manos al Señor y levantamos nuestra voz y cantamos. Desde antes de nacer, tu mano me apartó, tu amor me llamó. He vuelto a nacer en tu familia, oh Dios. Fui tu sangre en mí. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Levanta tus manos, hermanos. Levantamos nuestras manos a ti, Señor. Venimos delante de tu presencia. Oh,
exclamación. Nunca me detendré de expresártelo. Estoy hambriento por ti. Es imposible fingir. Se consume mi ser. Ven aquí, amor. En tierra seca, árida y sin fruto nuevo. Ya no ha llovido y es ahí donde me encuentro. Sé que escuchas mi oración y mis lamentos. Sé que no me dejarás morir sediento. Morir sediento. Te describo mi ser con signos de exclamación. Nunca me detendré de expresártelo. Estoy hambriento por ti. Es imposible fingir. Se consume mi ser. Ven aquí o moriré. En tierra seca, árida y sin fruto nuevo. Ya no ha llovido y es ahí donde me encuentro. Sé que escuchas mi oración y mis lamentos. Sé que no me dejarás en tierra seca, árida y sin fruto nuevo. Ya no ha llovido y es ahí donde me encuentro. Sé que escuchas mi oración y mis lamentos. Sé que no me dejarás morir sediento. Morir sediento. Yo sé bien que no me dejarás morir. Morir sediento. Tu amor es como el agua, un río en la mañana, tan fresca que me sacia. Te describo mi ser con signos de exclamación. Nunca me detendré de expresártelo. Hola, ¿cómo están? Qué alegría poder nuevamente comunicarme con cada uno de ustedes desde este medio. Ya son más de un mes y una semana, quizás un poco más, que nos estamos dando las formas de poder hablar, de poder comunicarnos, de poder llegar a cada uno de ustedes. Lo hemos hecho por Zoom, lo hacemos cada fin de semana también. Y ahora también lo estamos haciendo desde este medio y en esta forma. Todavía tenemos algunos detalles que por corregir. Sin embargo, no queríamos dejar de lado este día, este domingo. Sabemos que cada persona que está ahí en su hogar, siempre el fin de semana esperaba que llegue para ir a su iglesia, para ir a su congregación, para poder estar ahí con la familia en Cristo, justamente en estas horas o un poquito más antes. Pero ese tiempo no se debe perder porque la iglesia no lo hace un lugar, no lo hace un templo, lo hacemos nosotros, las personas que asistimos y nos congregamos en cada uno de esos lugares. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenos días, ya vamos a empezar en esta mañana con el mensaje. Y antes de empezar, quería decirles de manera introductoria la manera en cómo hemos podido recibir este mensaje. Gracias a Dios en estos días
este tiempo hemos dedicado mucho o casi todo el tiempo para poder buscar a Dios. Algo que comúnmente no se da por las actividades que tenemos, por todas las ocupaciones que realizamos. Hay personas que están en la universidad, en los colegios, hay personas que dedican más de 8 horas a trabajar, hay personas que pasan más tiempo fuera de la casa, y sé que son impedimentos para poder buscarle al Señor de la manera como ahora lo estamos haciendo. Estoy muy seguro que en este tiempo cada uno de ustedes está dedicando su tiempo también para poder buscar a Dios y también para poder estar en la familia, algo que también se había perdido hace mucho tiempo por los afanes y las preocupaciones que todos tenemos. Sin embargo, este tiempo Dios lo ha dispuesto para que podamos buscarle a Él, y es de esa manera que llegó este mensaje. En estos días Dios hablaba mucho y decía: es necesario que las personas puedan ver a Jesús, puedan verlo a Él, desde la concepción en cómo la Biblia nos lo muestra, no desde la concepción en la que una persona lo ha podido concebir o cómo a una persona le han enseñado. Porque a veces vemos el seguir a Jesús como un conjunto de reglas, cuando entendemos que seguir a Jesús significa una vida con relación, una vida en la que tiene comunión una persona con Él. De eso se trata. Y es por eso que en esta mañana voy a hablarles justamente de este tema, lo que significa seguir a Jesús y también el por qué es necesario renunciar a ciertas cosas o muchas cosas que cada uno hasta el día de hoy tiene o está llevando en este tiempo. Así que para ello les voy a pedir que las personas que me están siguiendo, que por favor saquen sus Biblias, y si no, voy a tratar de hablar todo desde este lugar leyendo. Sin embargo, sería ideal que puedan tener sus Biblias y que me puedan acompañar en toda esta mañana, en estos minutos que vamos a estar compartiendo de su palabra. El mensaje de este día se titula ¿Por qué es necesario renunciar? Lo primero que se aparece en nuestra mente cuando escuchamos este término de renunciar, estoy muy seguro que para muchos de ustedes llegará ese término como algo relacionado al trabajo. Por ejemplo, una persona dice, voy a renunciar a mi trabajo. Y lo primero que viene a su mente es, va a dejar su trabajo. También aparece mucho cuando escuchamos este término de renunciar, cuando alguien decide regalar algo a otra persona. No sé, te voy a regalar un par de zapatos. Y una persona dice, quizás no lo quiera, así que voy a renunciar, voy a dejar ese regalo. No lo voy a tomar. Es principalmente, cuando escuchamos este término de renunciar, es lo que aparece. Es lo primero que aparece en nuestra mente. De acuerdo a la Real Academia Española, este término renunciar significa dejar voluntariamente algo que se tiene o se puede llegar a tener. Noten que esta definición de la Real Academia Española dice dejar voluntariamente algo, dejar por voluntad propia de cada uno algo. No te dice dejar por obligación algo, dice dejar voluntariamente algo que se tiene o se puede llegar a tener, renunciar. Desde esa concepción y esa definición, de acuerdo a este diccionario de la Real Academia Española, podemos entender que renunciar significa dejar algo voluntario, ¿sí? Que está en ti y que está en mí, el tener que renunciar a ciertas cosas para poder llegar o para poder hacer algo. En el libro de Lucas, el capítulo 9, versículos 57 al 62, libro de Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62, dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve
y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahí donde están, vamos a orar. Dios amado, te damos gracias por esta mañana, gracias Padre por este tiempo. Gracias Señor porque hoy una vez más podemos compartir tu palabra, tenemos este privilegio tan grande de poder llevar tu palabra hacia los diferentes lugares y diferentes personas que la están escuchando. En esta mañana, Padre amado, te entrego este tiempo. Sé tú hablando, Padre, a través de mi vida. Que se haga, Señor, tu voluntad. Que sea, Señor, lo que tú quieres poner y traer en esta mañana a cada uno de nosotros. Que no sea sabiduría humana ni conocimiento, mi Dios. Te entregamos esta mañana y gracias por cada una de las personas que están conectadas y están siguiendo este video. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo primero que quiero hablarles de estos pasajes que acabamos de leer son las características que podemos ver en estos versículos. Lo primero que podemos notar es que este momento de Jesús y entre estos tres hombres se da en un tiempo en el que el pueblo judío estaba siendo gobernado por el Imperio Romano. Lo primero que debemos notar y lo primero que debemos entender. Como el pueblo judío estaba siendo gobernado por un imperio romano, entonces toda la población judía había adquirido las costumbres del imperio romano, ¿sí? Sin embargo, en todas esas costumbres, este imperio les permitía al pueblo judío también adorar a Dios, ¿sí? No había una restricción en la que una persona podía acercarse a Dios, y mucho más el pueblo de Israel, que sabemos que era el pueblo de Dios, el pueblo escogido, que aún lo es. Una siguiente característica es que Jesús, con cada uno de estos hombres, que eran tres hombres, noten que ninguno de ellos eran discípulos, ninguno de ellos eran personas que ya habían conocido el Evangelio, ninguno de ellos eran personas que habían llegado a Jesús ya con un conocimiento vasto de Él, de las buenas nuevas. Ninguno de ellos tenía esa función o ese cargo que antiguamente tenían. Es más, la Biblia nos dice que estos hombres, el primero en Mateo en el capítulo 8, dice que uno de estos hombres era un escriba, era un maestro de la ley, era un conocedor de la ley mosaica. Muy probablemente los otros dos hombres hayan sido también escribas, hayan sido también conocedores de la ley, eruditos, con un conocimiento muy amplio acerca de la ley de Moisés, ¿sí? Primera característica que debemos notar. Segunda característica es que todos estos hombres, los tres hombres, ¿cuál era el deseo que ellos tenían? Seguir a Jesús. No había otra motivación, no había otro motivo más por el cual ellos estaban en ese lugar. Y una tercera característica es lo que vemos en esa conversación que tienen estos hombres con Jesús. Hay algo especial que sucede en ese momento cuando Jesús habla con estos hombres. Y seguramente se van a dar cuenta. Entre el primer y el tercer hombre sucede algo muy especial, quizás innotorio, pero es algo que está registrado en las Escrituras. Tanto el primer como el tercer hombre que hablan con Jesús, ellos le dicen, te seguiré. El primero le dice, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y el segundo le dice, te seguiré. Perdón, el tercero le dice, te seguiré. Ahí vemos que estos dos hombres, tanto el primero como el tercero, lo que querían era seguir a Jesús, ¿sí? Su predisposición de seguir a Jesús estaba. Su deseo de poder seguirle a Él estaba muy presente. Pero estas palabras de ellos para Jesús no eran suficientes. Porque Jesús tenía algo que enseñar en ese tiempo y Él quería que las personas entiendan lo que significaba, lo que costaba seguir a Jesús.
¿por qué es que Jesús les hablaba de esta manera? Y les dijo fríamente. Jesús les habló así como son, las cosas como son. En ese momento, cuando el primer hombre le dice, te seguiré a donde quiera que tú vayas, Jesús le dice, las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. La respuesta de Jesús a este hombre daba a entender que los animales tienen un lugar donde descansar. Es más, si nosotros vemos y vamos un poco más allá, podemos ver que un animal, ¿por qué es que va a su nido, al lugar donde descansa, donde duerme? Es simplemente porque quieren descansar o quieren dormir. Pero si vemos un animal que en el día sale este animal y va a conseguir su alimento, si tiene ahí sus crías, por decirlo así, también está con ellos. Ahí uno entiende que cuando Jesús le decía a este hombre que él no tenía dónde descansar, dónde recostar su cabeza, hacía mención a esto. Que el seguir a Jesús significaba no tener descanso. Porque si los animales tienen un lugar donde descansar, Jesús no lo tenía, no lo tiene. Al tercer hombre, que también él tenía la disposición de seguirle a Jesús porque en él había nacido, le dice, te seguiré, pero antes déjame ir a mi casa y despedirme de cada uno de ellos. Y Jesús le dice textualmente, ninguno que poniendo sus manos en el arado, que mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Jesús le decía a este tercer hombre que si él retornaba a su casa a despedirse de su familia, de las personas que allí habitaban, muy probablemente este hombre iba a volver a su vida pasada, iba a volver atrás. Si vemos más allá y analizamos más esta parte de la Biblia, podemos ver que una persona que decide retornar a lo que antes hacía, habiendo tomado una decisión, por decirles, yo decido seguir a Jesús. Y cuando miro hacia atrás veo lo que ha pasado, lo que ha acontecido en mi vida. Entonces voy hacia atrás y muy probablemente cuando mire hacia atrás y vuelva hacia atrás, es que me quede ahí. Y que cuando ya quiera volver a Jesús, me retracte y diga, creo que no es tan bueno, creo que no es lo mejor para mi vida. Creo que mejor estoy en lo que era antes, en lo que hacía antes. Por eso es que Jesús le decía a este tercer hombre, ninguno que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Porque veía cabalmente que la predisposición de una persona puede estar al inicio, pero que a raíz de lo que pueda pasar en el camino, esta persona decida volver atrás y no volver a la dirección inicial que había tomado, con toda esa disposición y con todo ese deseo de seguir a Jesús. Por eso es que Jesús le decía a este tercer hombre que era necesario que no vuelva, que no mire atrás. Y con el segundo hombre lo que pasa también es algo muy, muy especial e interesante, porque con el segundo hombre, este hombre no le dijo a Jesús, te seguiré. Jesús le dijo, sígueme. Noten la diferencia entre el primer y el tercer hombre, que ellos tenían la disposición de seguir a Jesús, pero con el segundo hombre fue Jesús quien le dijo, sígueme. Y este segundo hombre, la respuesta fue, te voy a seguir, pero antes, deja que entierre a mi padre. Y ahí Jesús le responde textualmente también y le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. También fue muy textual, fue muy firme la respuesta de Jesús cuando le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Jesús lo que le decía a este segundo hombre, que Jesús lo había llamado a seguirle, no que él tenía la disposición,
Pero cuando Jesús le dijo que le siga, este hombre también le dijo, te voy a seguir, pero antes deja que entierre a mi padre. Muy probablemente el padre de este segundo hombre ya haya fallecido, o puede darse el caso que el papá de este hombre todavía estaba con vida y se encontraba muy enfermo. Pero Jesús le dice, deja que las personas que están con él, si es que llegara a suceder, pues lo entierren. Pero tú ve y anuncia el reino de Dios. Jesús le decía que su prioridad debía ser, de este hombre, la prioridad debía ser Jesús, debía ser Dios. Pero no solamente la prioridad, sino que también debía anunciar, debía hablar, no debía callarse, de hablar del reino de Dios, de hablar de Dios mismo, de Jesús. Estas enseñanzas nos muestran algo que para nosotros es difícil comprender, es difícil entender. Porque cuando nosotros vemos lo que significa y lo que representa seguir a Jesús, a veces nos encerramos solamente en algo que alguien nos ha hablado o algo que alguien nos ha dicho. Yo sé que muchos hemos debido escuchar, Dios te ama, Dios ha perdonado tus pecados, Jesús ha perdonado tus pecados, Dios envió a su Hijo para que tú y yo seamos perdonados y recibamos la eternidad. Sé que lo han debido escuchar. Pero cuando estudiamos la Biblia y vemos lo que representa el seguir a Jesús y el tener una vida con Él, es que muchos hasta ahí llegamos, porque no vemos más allá. Las enseñanzas de Jesús acerca de lo que Él enseñaba con estos tres hombres, es que Él nos mostraba algo muy importante y algo que quiero que entendamos y que podamos terminar este video, esta sesión de video con ese conocimiento, con esa convicción. Seguir a Jesús, lo primero, seguir a Jesús significa llevar una vida sin descanso. No quiero que malentiendan, porque cuando a veces hablamos de que una vida sea sin descanso por causa de seguir a Jesús, a veces nos concentramos solamente en que tal vez esa persona no va a dormir, tal vez esa persona va a estar todo el día con las ojeras, todos los días mal dormido, renegando, preocupado. La Biblia, cuando nos habla y Jesús dando esta enseñanza de que seguir a Jesús significa llevar una vida sin descanso, quiere decir que de tus 24 horas, tus 8 horas que tienes de descanso y tus 16 horas que las dedicabas para realizar otras actividades, para trabajar, para estar a cargo de otras actividades, de otro tipo de cosas, quiere decir que tus 8 horas de descanso, tus 8 horas de trabajo van a estar ahí, pero esas otras 8 horas las vas a dedicar en otras cosas. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 14, Primera Corintios capítulo 16, versículo 14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Llevar una vida sin descanso quiere decir que mucho tiempo de tu vida, o quizás todo el tiempo, lo dediques a actuar y a obrar con amor. Todo el tiempo vas a actuar con amor. Y el amor, desde la concepción, desde la definición bíblica, es sacrificio. No es un sentimiento, no es una emoción, es sacrificio. Porque el mejor ejemplo de esta definición es Jesús, ahí en la cruz, siendo crucificado y habiendo resucitado, y que su muerte trajo vida. Y trajo vida para que tú y yo estemos en este lugar y podamos acercarnos a Él libremente. Por eso es que el amor en la concepción bíblica es sacrificio. Es ese amor ágape, es ese amor que muestra constantemente sacrificio. Y cuando la Biblia nos dice que todas las cosas sean hechas con amor, quiere decir que tu vida sea con sacrificio, sea mostrando amor.
muy probablemente en ese obrar con amor, vas a, quizás, de tus 8 horas de descanso, de dormir, quizás ahora sean 5, quizás ahora sean 6. ¿Por qué? Porque tu prioridad, tu obrar va a estar en dedicar cosas a Dios, en dedicar cosas que la palabra dice, que ya no sean 8 horas para estar en tu casa y descansar y ver películas y tener tiempos para estar ahí en el hogar leyendo libros o viendo series, sino que es muy probable que mucho más de tu tiempo lo dediques a orar con ese amor, con sacrificio. Eso significa y eso es llevar una vida sin descanso. Seguir a Jesús significa llevar una vida sin descanso. ¿Recuerdan lo que le decía al primer hombre? Las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Le decía casualmente esto. La segunda enseñanza, seguir a Jesús significa que Él sea la prioridad y que se debe hablar de Él, que se debe anunciar de Él y no avergonzarse. Con el segundo hombre, cuando él le decía, Jesús le decía, sígueme, y él le decía, te voy a seguir, pero antes deja que entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Jesús le decía a este hombre, y es la enseñanza que también extraemos, es que Jesús tiene que ser la prioridad. Tiene que ser la prioridad en la vida de una persona que decide seguir a Jesús, pero además de ser la prioridad, tiene que anunciar de Él, no debe callarse. La Biblia, en Mateo el capítulo 22, versículos 37 al 38, dice así. Mateo capítulo 22, versículos 37 al 38, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Si Jesús estableció que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, es porque Él ha establecido que para el ser humano y aquel que decide seguirle a Jesús sea su prioridad Él. Él tiene que ser su prioridad. Toda persona que decide seguir a Jesús tiene que entender que su prioridad debe ser Él. Y aquí también hago esta aclaración porque no quiero que me malentiendan. A veces cuando hablamos de prioridad decimos, muy bien, si mi prioridad va a ser Él, entonces ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con los demás? Con las demás responsabilidades que tengo. La Biblia no nos dice que te olvides, que te abandones, que dejes completamente tu familia, que nunca más te acuerdes. No te dice eso la Biblia. La Biblia te dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso dice que tu prioridad debe estar en Él y que a raíz de tú tener esa prioridad y esa comunión con Él se vea reflejado con tu familia y con todas tus responsabilidades que tengas. No vas a abandonar las demás cosas, pero tu prioridad debe ser Él. Y que tu vida, como consecuencia, tiene que verse reflejada con los demás y todo lo que puedas llegar a ser. Eso significa que Él sea la prioridad de uno. También lo que Jesús enseñaba a este segundo hombre, además de que Él debía ser su prioridad, es que también el Evangelio tiene que ser anunciado, tiene que ser hablado. La Biblia dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Cuando una persona llega a Jesús y lo conoce, en Mateo 28 dice que prediquemos, que hablemos a toda criatura. Una persona que conoce de Él debería hablar de Él. Yo aquí les pregunto, cuando ustedes conocen o cuando han llegado a conocer algo muy especial en sus vidas, díganme si se callan. No lo callan, no lo guardan. Es más, quieren divulgarlo, quieren decir a todos. Quieren contar lo que les ha pasado, esa experiencia tan linda, tan especial que han tenido. Y les contarán a sus amigos, mejores amigos, pero el deseo que quiere es contarlo, es anunciarlo, no ocultarlo. Cuando uno decide seguir a Jesús,
también está aceptando y es consciente que tiene que anunciar y tiene que hablar de Él. Está establecido. En Lucas capítulo 12, versículos 29 al 31, dice así: Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre, que sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Poner a Dios y darle su lugar, el primer lugar, también significa que dejes de preocuparte. La Biblia dice que busques primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a estar ahí. Va a venir. Pero no te preocupes. Que todo ese afán, que toda esa preocupación que a veces se vuelve tu prioridad, tienes que dejarlo ahí por un momento, ni siquiera por un momento. Tienes que dejarlo de lado. Porque tu prioridad debe ser Él. Y si tengo preocupación, entonces voy a Él. Y si tengo tristeza, entonces voy a Él. Y si tengo necesidad, voy a Él. Que esas necesidades, preocupaciones y tristezas van a ser suplidas por lo que Dios también ponga y provee en ese tiempo. Eso es lo que significa seguir a Jesús. Llevar una vida dándole la prioridad a Él y anunciando de Él. También podemos entender, y una tercera enseñanza muy importante, y lo que le decía a este tercer hombre, que seguir a Jesús significa que uno no debe volver atrás, que uno no debe mirar atrás. Seguir a Jesús, y en muchos pasajes, y algo que para mí tiene mucha enseñanza y mucha riqueza, es lo que pasó con Lot y su esposa. Cuando ellos se encontraban en Sodoma y Gomorra, y por la maldad de la gente que existía en ese tiempo, Dios quería destruir ese lugar, y lo hizo. Pero antes de destruir aquel lugar, Dios envió ángeles para advertir a Lot y a su familia de que dejen ese lugar. Pero hay algo muy especial que los ángeles le dicen a Lot, le dicen: tienen que irse de este lugar, porque Dios va a destruir este lugar. Pero no miren hacia atrás, porque van a morir. Así que cuando ya llega el momento del tiempo de destrucción, lo que pasa es que la esposa de Lot, al momento de irse, mira hacia atrás y se convierte en una estatua y muere. La Biblia dice en Génesis capítulo 19, versículo 26: Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. También la Biblia nos dice en Filipenses 3:13: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo decía que es necesario olvidar lo que queda atrás y que mires hacia adelante. Que una persona, cuando decide seguir a Jesús, cuando lo conoce, está aceptando que su pasado, que su vieja naturaleza y todo lo que ha podido hacer hasta ese momento queda atrás. Jesús sabiamente a este tercer hombre le decía: ninguno que ponga sus manos en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este pasaje tiene mucha enseñanza, porque una persona que decide seguir a Jesús no puede mirar atrás, no puede volver atrás. El ejemplo que les daba al inicio de que, ¿por qué le decía Jesús a este tercer hombre esto? Porque muy probablemente él, al momento de ir a su casa, le digan: muy bien, hijo, te vamos a dejar sin herencia. Muy bien, hijo, si decides seguir a Jesús, te vas a quedar solo. Muy bien, hijo, ¿quieres seguir a Jesús? Muy bien, hazlo. Pero no cuentas con nosotros. ¿Ustedes creen que este hombre, al volver y despedirse de su familia,
hayan podido volver con Jesús y decirle: Jesús, estoy listo, te quiero seguir. Muy probablemente ese hombre habría dicho: Jesús, la verdad, mi familia me va a dejar. No sé si quiera seguirte, no sé si sea lo más correcto seguirte. Me dijeron que me van a desheredar, me dijeron que me van a dejar solo. No sé si sea conveniente seguirte. Porque cuando una persona, cuando mira atrás, ve su pasado y ve lo que ha vivido y lo que ha pasado antes, cada persona que ha llegado a Cristo con un pasado, haya sido el pasado que haya pasado, que haya sucedido, siempre cuando uno recuerda lo que ha sucedido antes, siempre a uno le trae nostalgia, le trae tristeza, y quizás a otros les traiga tal vez cierta emoción. Y hasta alguna persona pueda decir: sí, qué lindo es seguir a Jesús, pero, ¿sabes? Creo que a mí me gustaba también esto. Entonces, empieza a dudar. Sí, qué bueno seguir a Jesús. La verdad, he conocido a gente muy buena. La verdad, he podido conocer y experimentar su amor. Pero todavía hay algo que que recuerdo de mi pasado. Y que eso no le deja avanzar. Seguir a Jesús significa que tu pasado tiene que quedar atrás. No puedes volver atrás. No deberías volver atrás ni mirar hacia atrás. El ejemplo está ahí, lo que pasó con la esposa de Lot, que miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal y murió. Cuando uno se acerca a Cristo, lo acepta, lo recibe, está negando toda su vieja naturaleza, todo su pasado. Todas las cosas viejas pasaron en él, y las nuevas que uno tiene por vivir en Jesús. Vienen aquellas nuevas cosas en Jesús. Aquí hay algo importante también. Si sé lo que significa seguir a Jesús, y está muy bien. Sé que seguir a Jesús significa tener una vida sin descanso. Muy bien. Sé que significa que Él sea mi prioridad y que además no debo callarme de hablar de Él. Y también significa que no debo ver un pasado, que debo dejar todo lo pasado atrás. Y está muy bien. Pero aquí está la pregunta: ¿por qué una persona debería seguir a Jesús y renunciar a cosas en su vida? Al inicio vemos que una persona tiene que renunciar a su descanso. Muy bien. Lo segundo que vemos es que una persona tiene que renunciar muchas veces a su familia y a sueños, a cosas que uno tenía, objetivos personales que uno quería alcanzar. Y que en la tercera enseñanza, que uno tiene que renunciar a su pasado. Tiene que dejar de ver su pasado. Pero ¿por qué debería uno seguir a Jesús y renunciar a estas cosas? Porque una persona, yo sé que puede decir: si sé lo que significa seguir a Jesús, muy bien. Pero ¿por qué debería seguirle a Jesús? Humanamente, racionalmente, sé que las personas siempre buscamos algo de beneficio. Aunque no debería ser así, pero siempre buscamos algo que va a traer de beneficio a mi vida por causa de hacer esto. Muchas veces somos condicionales. Hago esto, pero voy a recibir esto. Si hago esto, entonces es probable que reciba aquello. Entonces, si es así, lo voy a hacer. Pero si no es así, mejor no lo hago. Muchas veces en nuestro accionar siempre está presente el ser condicionales, cuando no debería ser así. ¿Por qué deberíamos seguir a Jesús y renunciar a todo lo que esta mañana hemos hablado? Deberíamos seguir a Jesús por lo primero, que Él nos ha dado vida a ti y a mí. Nos ha perdonado, nos ha dado una esperanza, nos ha dado una razón y un motivo de vivir. Lo primero y lo más importante, que no es condicional si nos damos cuenta, que es tan solo reconocer lo que Él ha hecho por ti y por mí. Es así de sencillo. ¿Por qué yo debería seguir a Jesús? Porque Él me ha dado vida, porque Él me ha dado esperanza.
porque Él ha hecho algo que nunca nadie lo ha hecho ni lo va a hacer, que es perdonarte, verte con amor, vernos con amor y darnos una esperanza, darnos vida y vida eterna. Eso es lo que Jesús ha mostrado y ha hecho, y ese es motivo suficiente para poder seguirle a Él. Pero además la Biblia no nos deja ahí tan solo con algo que está presente, que es lo principal y lo más importante, lo fundamental. ¿Por qué deberíamos seguirle a Jesús? Pero también, ¿por qué deberíamos seguirle a Jesús? Porque es el mejor camino. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 5, versículo 33, se los voy a leer. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Es el mejor camino porque trae bendición. Y aquí muchos entramos en conflicto cuando vemos nuestra vida y nuestra vida triste, o nuestra vida que no ha llegado nunca a nada, que no ha alcanzado nada, y que esos sueños y objetivos que uno se ha trazado y se ha planteado nunca los ha logrado. Porque en realidad el mejor camino es seguirle a Él y entender que ese camino trae bendición. En distintas ocasiones, cuando uno se acerca a Jesús, entiende que sus planes no son los planes de Él, porque sus planes son más altos que los nuestros. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y en distintas ocasiones, lo que yo haya querido en una vida sin Jesús, cuando me acerque a Él, quizás no sea lo que Él haya querido para mi vida. Y uno entiende por qué es que nunca ha podido llegar, nunca ha podido hacer lo que algún día quiso sin seguir a Jesús, sin tener una vida con Él. Y ahí uno entiende que su vida y lo que hacía y lo que planeaba y el plan de vida que se había hecho a sí mismo no era el plan de Dios. Y es por eso que nunca llegó. Ahora aquí tampoco quiero decir que todo lo que uno quiere no lo va a llegar a hacer. Porque muy probablemente los planes de Dios sean también los pensamientos, los objetivos, sueños que tú tengas. Muy probablemente puede ser que lo que Dios quiera para tu vida también sea eso, pero teniendo una vida con Él, no sin Él. Y vas a llegar a ese lugar, pero con Él. Dejar que Dios dirija mi vida no quiere decir que yo deje de esforzarme. Hay más de 365 versículos en la Biblia que dicen que uno debe esforzarse y ser valiente. Josué 1:9 dice: esfuérzate y sé valiente. En Deuteronomio hay varios pasajes que dicen: esfuérzate, esfuérzate. Dejar que Dios haga su voluntad en mi vida y que Él dirija y mis planes y mis sueños y objetivos, quiere decir que yo deje hacer a Él su voluntad en mi vida, pero que también me esfuerce. Que haga su voluntad Él en mi vida no quiere decir que yo deje todo ahí de lado y no haga nada por llegar a aquellos planes de Dios. También debo esforzarme, pero debo alinear lo que yo quiero también a lo que Dios quiere. Eso significa seguir a Jesús y entender que esa vida, que esa dirección, que ese camino va a traer bendición a mi vida. Es importante, es fundamental que cada persona que decide seguir a Jesús y entiende por qué debería seguirle, tiene que entender que sus pensamientos ya no deben ser los de uno mismo, los humanos, los terrenales, sino deben ser los pensamientos de Dios para llegar a lo que Él quiere. Y te aseguro que es lo mejor. Yo he conocido a muchas personas que en algún momento decían: yo quiero ser autoridad, yo quiero ser un gran gobernador de este país. Pasaron los años, siguieron a Jesús y muchos de ellos hoy son pastores. Hoy muchos de ellos se dedicaron a su familia con Jesús. Se dedicaron a otro tipo de actividad, pero con Jesús. Y fueron y son felices. No querían al inicio aquello,
Para ellos lo que querían en un inicio era lo más importante, era su razón de vivir. Pero acercándose a Jesús entendieron que Jesús tenía otros planes para ellos. Y pregúntenme si estas personas no fueron felices. Hoy son las personas más felices por causa de seguir a Jesús y seguir sus planes. Finalmente, en Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 al 20, dice así: a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Algo que ha marcado mi vida en todos estos años que estoy con Él es entender, y me creerán que no lo entendía en su totalidad al inicio. No lo llegaba a entender de la mejor manera. Y este pasaje fue que me mostró la dirección de mi vida. Cabalmente la Biblia dice que es como Dios muestra todo lo que hay en esta tierra. Tienes la vida, tienes la muerte, tienes la bendición, tienes la maldición. Tienes lo mejor, quizás tengas lo peor. Lo que yo he podido entender, y es lo que quiero decirles también en esta tarde, que cuando una persona llega a un punto en su vida y entiende que lo que ha tenido hasta el día de hoy no ha sido lo mejor en su vida, se para ahí y empieza a ver todo lo que ha pasado en su vida y entiende que en la vida ha tenido dos direcciones, solamente dos. La Biblia no nos habla de 10, nos habla de dos direcciones. O es una cosa o es otra cosa, o es sí o es no, o estás con Él o estás sin Él. Cuando yo me paré ahí enfrente y dije, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con todo lo que algún día quise ser? ¿Qué es lo que yo alguna vez anhelé ser y no lo había llegado a hacer? Y veía cicatrices, y veía tristezas, y veía temores, y veía miedos. Y ahí entendí que la vida es cuestión de decisiones. Decisiones que nadie te va a obligar. Nadie te va a obligar. Ni tus papás, ni algún familiar, ni alguien cercano, ni tu esposa, ni tus hijos. Nadie te va a obligar. Depende de ti. Dios ha establecido al ser humano con esa libertad para que él pueda escoger. Por eso dice la Biblia, escoge pues. No te dice, haz esto, te dice, escoge pues la vida y recibirás bendición. Escoge pues la Biblia, y Dios mismo nunca nos va a obligar a nada. Él nos dice, tienes esto y tienes aquello. Haz esto, porque esto te va a traer bendición. Y ahí yo entendí cuál era mi razón de vivir, cuál era el motivo por el cual yo tenía que seguirle a Él. Entendí que mi vida era peor cada vez y que necesitaba cambiar el rumbo y la dirección de mi vida. Pasaron muchos años y tuve que pasar todo un proceso para llegar aquí, es cierto. Pero llegué a un punto en mi vida en el que dije, sé lo que realmente Dios quiere hacer de mi vida. Y es por eso que estoy aquí y les estoy hablando de esta manera. Me estoy dirigiendo a cada uno de ustedes de esta forma, porque he entendido
que lo mejor siempre proviene de Él, que el mejor camino, la mejor dirección es Él, que Él no me lleva a una vida de reglas, Él me lleva a una vida de comunión y relación. Cuando he entendido que el amor más grande que el ser humano puede recibir no proviene de una persona, proviene de Él. Cuando he entendido que en los momentos más duros, más difíciles, estaban los amigos, estaban los familiares, estaban los papás, sí. Pero ¿quién estaba ahí en todo momento, aún en el momento en que abría y cerraba mis ojos? Era Él. Ahí entendí lo que significa seguirle a Jesús. Y que mi decisión, por más de que podía tener muchos motivos para ir por otra dirección, dije, yo quiero ir por esta dirección y es lo que voy a hacer. Y lo hice sin medir consecuencias. Mira, en esta hora he tratado de hablar lo menos con ese lenguaje que utilizamos en la iglesia, porque sé que este medio informal nos permite llegar a todas las personas, nos permite hablar con todos. Porque cuando estamos en la iglesia, en nuestras congregaciones, siempre nos limitamos a un tipo de personas que ya conocen a Jesús y que también están en ese proceso, en ese camino. Quizás hoy tú hayas llegado a ese video y te hayas animado a escuchar. Y quizás me estés escuchando en este momento. Por eso es que he tratado y quiero hablarte a ti, no desde esa perspectiva y esa función que uno tiene en la iglesia. Quiero hablarte a ti como si fuéramos amigos de una persona que en algún momento ha tomado la decisión en su vida y que hoy ha tomado esta dirección. En el transcurso de todos estos años he podido ver que lo que podemos tener fuera, como llegar a nuestra casa, llegar a las, no sé, muy tarde y despertar en la mañana y ver que lo que uno ha hecho el día anterior no le ha traído nada bueno, ver que una persona tiene y ha hecho algo que nunca se imaginaba hacerlo, ver que una persona le ha entregado su corazón a otra persona y ha salido completamente lastimado, lastimada. Ver que en algún momento alguien ha querido hacer y ha querido cumplir su plan de vida y lo único que ha encontrado ha sido frustración, tristeza y hasta muerte. Pero entender todo eso me llevó a pensar y ver más allá. Y ver que la dirección que uno tiene y que tiene que tomar en su vida siempre va a ser Él. Siempre va a ser Él. Porque ahí respondemos, ¿por qué yo debería seguirle a Jesús y renunciar a tantas cosas? Porque es lo mejor, porque es lo que va a traer vida, porque es lo que te va a traer felicidad, paz, lo que va a traer esperanza a tu vida. Y ahí entiendes que vale la pena darle cada segundo de tu vida a Él. Y ahí entiendes que vale la pena cada minuto de tu vida darle a Él, que es lo mejor y la más grande decisión de vida. Una de las más grandes decisiones en esta vida es seguirle a Él. En esta hora, yo quiero invitarte a ti, algo que Dios hablaba mucho a mi corazón antes de poder salir en vivo, en directo, era que cada persona que esté escuchando allí, que pueda entender que el mejor camino y la mejor dirección es Él. Si este tiempo que estamos en cuarentena lo dedicamos solamente a cosas que van a traer descanso, que van a traer de alguna manera felicidad, estar con la familia, está muy bien. Pero si volvemos a como éramos antes, o a lo que éramos antes de la cuarentena, todo va a ser lo mismo y no tendrá ningún sentido todo lo que ahora estamos viviendo y estamos pasando. Si hoy tienes salud, es gracias a Él. Si hoy tienes provisión, es gracias a Él.
Pero no vuelvas de la misma manera, no volvamos de la misma manera. Tenemos que volver a todo lo que hacíamos antes de que suceda la cuarentena. Pero tenemos que volver con un corazón distinto, con un corazón predispuesto a acercarnos a Él y a seguirle a Él. Que eso tiene que nacer en mi corazón, que este tiempo tiene que ser un tiempo en el que yo tome esa decisión de acercarme a Él. Y verás cómo va a ser tu vida, y verás lo que Él va a hacer. Verás lo que Dios va a hacer de tu vida y todo lo que Él te va a mostrar y hacia dónde vas a llegar también. No puedo callarme en algo que Dios mismo me ha enseñado cada día, y quiero invitarte a ti a que puedas tomar esta decisión, que ahí donde estás puedas orar, que ahí donde estás puedas acercarte a Él, que ahí donde estás puedas decirle: Señor, te necesito. Señor, quiero tomar otra dirección en mi vida. Señor, quiero experimentar lo que tantas personas dicen y hablan. Señor, quiero caminar contigo. Quiero que seas mi amigo, quiero que seas mi padre, quiero que seas mi compañero. Estás a una oración de Él. Estás a una oración de Él. Estás tan solo a una decisión de Él. Y eso depende de ti. Depende solamente de ti. Hoy puedes tomar esa decisión. Para terminar, quiero orar. Quiero despedirme de este tiempo que hemos podido estudiar su palabra. Dios amado, en esta hora una vez más te damos las gracias porque tú has permitido que podamos compartir, que podamos reunirnos de esta forma, porque tú has permitido, Señor, que podamos llegar a cada persona, a cada hogar, a cada familia. Gracias, Padre, por haber dispuesto este tiempo. Gracias, Señor, porque sé que hay personas que este día están tomando la decisión de seguirte, de caminar contigo, de llevar una vida contigo. Sé, mi Dios, que hoy se están afirmando personas. Sé, Señor, que tú estás atrayendo a las vidas, a hombres, a mujeres, a jóvenes, a acercarse a ti. En esta hora, Padre, bendecimos cada una de las personas que se han conectado y que están escuchando este mensaje. Que tú puedas bendecirlos, que tú puedas guardarlos, puedas protegerlos, y que esa convicción, esa decisión que hoy tienen pueda hacerse cada vez más fuerte. Que cada uno de ellos y ellas pueda llevar una vida conforme a tu voluntad. Gracias, Dios amado, por este tiempo. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, por nunca abandonarnos. Que se haga siempre tu voluntad. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para despedirme, solamente quiero decirles gracias por acompañarnos, gracias por conectarse, gracias por estar hasta este momento, si es que lo han estado. Y si es que no, pues seguramente van a estar también escuchando a otras personas también el mensaje a través de la grabación. Pero el único deseo, el único anhelo que tenemos como iglesia es que ustedes puedan escuchar de Él. No tenemos otra motivación. No hay nada más que nos mueva a hacer lo que estamos haciendo, a hacer lo que hoy también estamos y cada uno de nosotros, porque detrás de todo lo que tenemos hay un grupo de jóvenes, hay un grupo de personas que está trabajando y que también está buscando a Dios, que también está orando. Hay todo un grupo de personas que este tiempo ha decidido servirle al Señor, y es por eso que hoy tenemos la iglesia y todo lo que hasta ahora estamos haciendo. Si yo bendigo también a cada uno de ellos y ellas, y también que Dios los pueda guardar a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga grandemente. Sé que todavía tenemos tiempo para poder acercarnos a Él.
y esa oportunidad que Él nos da nunca va a terminar hasta que Él venga. Que Dios los bendiga. Si hay algún comentario lo vamos a estar respondiendo tal vez por vía inbox, y cualquier situación vamos a estar ahí pendientes. ¿Sí? El próximo domingo igual vamos a estar saliendo por Facebook Live, también viendo estos detalles técnicos que nos han fallado, pero estamos aquí y ya vamos a estar el próximo domingo a las 11 de la mañana también. El miércoles, no se olviden, tenemos noche de oración, también ahí estamos por Zoom, ya nos van a ver en la página. Los sábados también las reuniones de jóvenes a las 7 de la noche, igual con un grupo de jóvenes estamos allí y los esperamos. ¿Sí? Que Dios los bendiga. Un gran abrazo. Hasta pronto.